una enseñanza sobre misionología aplicada en el área de la plantación de iglesias. La plantación de iglesias es un recurso que nos ha dado Dios para volver al orden que Él dejó en su palabra, de cómo evangelizar y cómo pues desarrollar nuevas iglesias. Amén. Como todos sabemos, la iglesia de Jesucristo y el cuerpo de Cristo, como hablan las escrituras, somos nosotros las personas y no paredes, no templos. El igle crecimiento, que es el recurso que se está usando hoy en día en la mayoría de las iglesias grandes, es un grupo grande de creyentes que no puede tener un mentoreo controlado de cada creyente, ya que cada persona es un mundo y al haber muchas personas es muy difícil controlar un grupo grande. Por eso se implementó la plantación de las iglesias. Volver al orden establecido como nos habla su palabra. Desde el primer ministerio, que es nuestra familia. Ese es el orden que Dios nos dejó. Primero, ganar a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas, a nuestra familia. Luego comienzan los tíos, los sobrinos, las abuelas, los abuelos, lo que es familia de sangre. Luego después vienen los vecinos, la comunidad, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, ¿no verdad? Y entonces así va el orden secuencial hasta que llegamos al mundo entero o hasta donde Dios nos mande, ¿no verdad? En la multiplicación de discípulos, haciendo cada uno un nuevo mentor para mentores. O sea, nosotros tenemos que ser un mentor, maestro, un líder para levantar más líderes. Ojo, no creyentes, no ovejas, porque ovejas puede ser cualquiera, creyentes puede ser cualquiera, sino levantar líderes como nosotros somos líderes, levantar nuevos líderes. No quedarnos solamente nosotros como líderes, ¿verdad? Mentoreando un grupo, porque ese es el crecimiento, un solo líder mentoreando un grupo. Así podemos analizar y ver, ¿no?, que se crean las sectas que hoy en día hay infinidades, ¿no verdad? No les voy a mencionar, pero así se crean con un solo líder levantando a un gran grupo. Esto es igle crecimiento. Lo que yo te vengo a explicar ahora es la igle plantación, que quiere decir un líder, un mentor, levantando a nuevos líderes y así expandir el reino de Dios en todo el mundo, ¿no verdad? Bueno, del corazón de Dios ha nacido esta idea, porque se ha descuidado el primer ministerio en estos tiempos, porque hoy en día hay muchos discípulos levantando y llevando el evangelio a muchas naciones y descuidando su primer ministerio. Hoy en día podemos ver a muchos pastores viajando por el mundo entero, haciendo discípulos, y cuando regresan a sus hogares encontramos a sus hijos en drogas, a sus hijas en embarazo a temprana edad. Entonces, descuidando mucho el primer ministerio, que es la familia, cuando Cristo dejó un orden, que primero ganemos a nuestra familia y después vayamos al mundo entero. Hoy en día estamos al revés. Se ha completamente desfigurado el orden que Dios dejó en su palabra, dando así un mal testimonio del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Bien. Y la plantación de iglesias saludables, familiares, comunitarias, es una iglesia que empieza en el orden que Dios dejó, causando así un buen testimonio y que muchos se han ganado sin palabras, pues no hay mejor manera de predicar que con el ejemplo. La iglesia plantación es cambiar la religión por una relación.
primeramente con Dios y con las personas, ya que su palabra dice que cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano, ¿verdad? Entonces, la plantación de iglesia se enfoca en tener una relación con Dios y llevar esa relación a demostrarla a las personas, o sea, tener una relación personal de amistad, de compañerismo, de ayuda para cada creyente, para cada nuevo creyente, ¿sí? En este punto tenemos un diagnóstico del impacto de la iglesia en la comunidad. Vemos el número de miembros de nuestra congregación, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por el número de habitantes de nuestra comunidad. Podemos usar Google o otras herramientas para ver la cantidad de la población de nuestro sector. De esta manera, automáticamente obtendremos un valor por porcentual del impacto congregacional. Esta cifra nos permite una aproximación a proyectar de nuevas estrategias para la atención local. Es decir, para uno levantar una empresa necesita visualizar el concepto, cómo va a empezar, cómo se va a desarrollar y cómo va a terminar. No tenemos que tener esa mirada de fe, ver más allá, esa mirada de optimista, de ver que lo vamos a lograr y esa meta, o sea, plantearnos una meta, una cantidad, según la cantidad de la población que tenemos en nuestra comunidad y la cantidad de los miembros de nuestra iglesia, vamos a tener una proyección de ver cuántas personas se van a ganar para Cristo y que ese grupo pequeño que nosotros tenemos se va a levantar cada uno en un grupo pequeño más y así sucesivamente a una reacción en cadena. Bien. La palabra de Dios nos enseña que es importante, es muy importante hacer nuevos discípulos. Jesús mismo es el que dijo: yo edificaré mi iglesia y le daré las llaves del reino. Jesús es la palabra encarnada que cambia vidas y comisiona a ser discípulos. Que quienes se reúnen en nuevas comunidades de fe, al fin y al cabo Jesús es la semilla y es el sembrador. Dios quiere que nuestro continente se siembren miles de nuevas iglesias comunitarias. Bien, el ministerio integral de la iglesia del primer siglo se basa en una extensión hacia arriba, que quiere decir un crecimiento espiritual de los nuevos creyentes, una mirada a Cristo, una proyección, viendo un crecimiento, que haya un crecimiento espiritual en las personas, ¿no, verdad? En los nuevos creyentes. Una extensión hacia adentro, que quiere decir el desarrollo de la comunión del discipulado que transforme a la iglesia. Es decir, no pensar en el yo y nada más que yo, sino que dejar el yo a un lado y pensar en nosotros como equipo, como cuerpo de Cristo. Esto lo podemos ver en Efesios 4, 11, 13. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. En este pasaje podemos ver
que no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos el mismo llamado. Por eso dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Aquí el asunto está en no pensar en el yo, sino pensar en el nosotros. Por eso Jesús nos dejó de enseñanza de oración, el Padre Nuestro. Porque dice Padre Nuestro, no Padre mío. Porque ahí está orando, está clamando, como que en una sola estuvieran clamando todos, en unidad, pensando en nosotros y no en el yo. ¿Sí? Tenemos que dejar el yo a un lado y empezar a pensar como equipo, Bien, vamos a mencionar algunas herramientas para desarrollar un nuevo ministerio integral de servicio a la comunidad. En este punto tenemos que elaborar un proyecto integral, siempre pidiendo dirección a Dios y al Espíritu de Dios en oración y ayuno. ¿Por qué menciono esto? No podemos ir siguiendo por decir, mi comunidad necesita, necesita una guardería, porque hay muchas madres solteras que no pueden trabajar y no tienen dónde dejar a sus niños. Voy loca y arrebatadamente a pedir a cada uno de los vecinos que me colaboren para levantar esa nueva guardería. No podemos movernos por sentido común ni por lógica humana. Tenemos que movernos siempre en dirección del Espíritu de Dios y de su palabra. ¿Cómo? Leyendo la palabra, ¿cómo? Orando, ¿cómo? Ayunando. No solamente nosotros solos, sino el equipo completo, nuestra congregación, ese pequeño grupo que ya tenemos formado de creyentes, ¿no, verdad? Tenemos que ayunar juntos, buscando la dirección de Dios, qué es lo que Dios quiere con esta comunidad, en qué podemos ayudarla. Señor, danos dirección, guíanos, mándanos los recursos, porque muchas personas, muchas iglesias se enfocan y se enfrascan en el no hay, en el no tengo, en el nunca va a haber y nunca vamos a tener. No, eso no nos dice la palabra de Dios. Él dice que si seguimos su voluntad y si obedecemos a su palabra, ¿y cuál es el obedecer a su palabra? El servir, porque Cristo vino a servir a la tierra. Entonces nosotros tenemos que tener ese mismo pensamiento. Si nosotros tenemos el pensamiento de Cristo de servir a otros, Él nos va a bendecir, Él nos va a proveer, y todo lo que uno quiere se busca en oración. Y si uno le pide a Dios conforme a su voluntad, que es servir, Él es justo, Él es fiel para suplir los recursos, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y si Él ve nuestra intención de querer servir, Él nos va a abrir puertas, a mandar, tocar hasta los cuerpos, pero mandará los recursos para que nosotros podamos servir a la comunidad. ¿Cómo podemos servir a la comunidad? Hay que desarrollar un plan de acción que responda a las necesidades de la comunidad donde estamos plantando la iglesia. Ejemplo, podemos levantar comedores comunitarios para alimentar a los que están en las calles, los que no tienen que comer, los que no tienen empleo, quizás las madres solteras, quizás las viudas, quizás los huérfanos, quizás los ancianos, ¿no, verdad? Podemos levantar talleres de prevención de enfermedades y de muchas cosas en la juventud que hoy está pasando, ¿no? Prevención de peligro. Podemos también levantar brigadas médicas, también proyectos de alfabetización, eso quiere decir enseñar a escribir y a leer, pues a personas adultas que no lo saben, ¿no, verdad? También podemos levantar talleres de manualidades, infinidad de mejoras a la comunidad. Eso ya depende de lo que Dios nos vaya guiando en oración que debemos hacer en nuestra comunidad. El objetivo de este proyecto integral es servir a la comunidad. La iglesia no se enfoca en sí misma, la iglesia de Cristo se enfoca en Cristo y en las almas, en servir. Vamos a ver un pasaje en Filipenses 2:3 y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que
Su actitud debe de ser humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. También nos enseña la palabra de Dios que muchos serán ganados sin palabras, porque es nuestra actitud y nuestras obras quien predica a Cristo a través de nosotros. La iglesia debe estar constantemente desarrollando proyectos de ayuda a la comunidad, porque es así como Cristo evangelizaba, sirviendo a las demás personas no creyentes. De esta manera las personas se sentían que eran importantes para Jesús. Y de esta manera Jesús se las ganaba primeramente sin palabras, porque las personas al ver los milagros, como él se enfocaba en ayudar, en servir a los más necesitados. Jesús lo primero que vio fue la necesidad de las personas. Nosotros también debemos hacer lo mismo, ver las necesidades que hay en nuestra comunidad, las necesidades de cada persona, creando proyectos con ayuda de Dios para ver cómo podemos servir y suplir esas necesidades como Jesús lo hizo. Primero serán ganados sin palabras. Las personas, al ver la actitud que nosotros tenemos de querer ayudarlas, ellas se van a abrir su corazón, su oído, a escuchar la palabra de Dios, porque primero les hemos predicado con nuestros hechos, con nuestros actos, y luego la van a recibir, pues la palabra de Dios hablada o escrita, y así se van a ir iniciando nuevos discípulos y nuevos líderes. Bien, siempre enseñándoles a no quedarse solamente dentro de las cuatro paredes, sino ir a levantar más líderes. Lo primero que nosotros debemos enseñarle a los nuevos discípulos es a servir mismo, a hacer lo mismo que nosotros hicimos con ellos, a servir. De esta manera vamos a desarrollar grupos que ganen más grupos, mentores que ganen más mentores y así sucesivamente, ¿no, verdad? Esta es la reacción en cadena, la expansión del reino, el impacto a la comunidad y al mundo entero. ¿Sí? Vamos a ver las características de un sembrador efectivo. Un sembrador efectivo posee la habilidad de ver oportunidades mediante las circunstancias, ver una figura clara de lo que en el futuro puede y debería ser, tener una fe, tener una convicción, tener una visualización de lo que voy a lograr, de lo que Cristo va a lograr a través de mí, porque en realidad es el Espíritu de Dios el que lo hace todo. Nosotros solo tenemos que ser instrumentos en sus manos, dejarnos guiar y dejarnos que Él nos use como Él nos quiera usar. ¿Qué más tiene que tener un sembrador efectivo? Ver una figura clara de lo que en el futuro puede y debería ser y la puede compartir con todo su equipo. Su visión es de sembrar iglesias. Le ayudará a perseverar en el momento difícil. Un ejemplo que podemos ver en las escrituras de este concepto, pues, ¿no, verdad?, de ver posibilidades a través de las peores circunstancias. Un sembrador efectivo siempre tiene que ser optimista. Ver en la tormenta, ver en el desierto, ver en la peor circunstancia algo bueno. El sembrador siempre está viendo algo bueno en la peor circunstancia, en cualquier circunstancia. Tenemos el ejemplo de Nehemías. Es un vivo y claro ejemplo en las escrituras de Nehemías. Nehemías pudo ver posibilidades en medio de la desolación de Jerusalén, cuando Jerusalén estaba totalmente destruida. Nehemías clamó, oró a Dios, le dolió en su corazón y dijo: no voy a esperar que otro lo haga, Señor, aquí estoy, úsame a mí, es tu humilde siervo. Y así es como Nehemías se dejó usar por Dios, porque aquí el asunto no está de que yo, sino, Padre, tú lo haces a través de mí, dejarnos usar por Dios, ¿sí? Ver
recursos en las peores circunstancias. Eso es ser optimista. En la peor de lo peor, donde no lo hay, ver que sí hay, ver lo bueno, ser optimista, no quedarnos en el no hay, nunca va a haber. Es que sí, la palabra de Dios también, quiero mencionar esto, la palabra de Dios nos dice que en nuestra boca hay poder de vida y hay poder de muerte. Si es verdad, tenemos que ver, pues no, ¿verdad?, que el plano lógico, el plano terrenal, pero también tenemos que ver el plano espiritual, que Dios es el dueño de todo y que Él suplirá todo lo que haga falta para toda su obra, ¿verdad? Él sabrá de dónde mandará los recursos. No podemos quedar en nuestra boca solo de no hay y nunca se va a poder, porque con nuestra propia boca nos estamos condenando y nos estamos atando en ese no hay. También en Hebreos también nos habla que sin fe es imposible agradar a Dios y que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si no tenemos fe, no creemos que Dios nos va a proveer, no creemos que ese proyecto se va a dar, no creemos, no le agradamos a Dios. Y otra, no lo vamos a lograr. Tenemos que tener una mente positiva, una mente enfocada, una mente, pues se puede decir la mente de Cristo, una mente de fe, una visión de fe. Puntos importantes para un buen sembrador. Si el propósito de sembrar congregaciones es buscar a los perdidos, entonces debemos buscarlos donde ellos se encuentren. El sembrador, si está casado, debe trabajar en equipo con su cónyuge, ya que la palabra de Dios nos enseña que no son más dos, sino uno solo. Entonces tiene que trabajar junto con su esposo, no descartarla, sino trabajar en equipo, porque dos son mejores que uno, dice la palabra de Dios. No podemos trabajar divididos. Dios nos llama a la unión, a trabajar en equipo. Entonces, si el sembrador está casado, es demasiado importante que trabaje con su esposo o con su esposa. En mi opinión personal, si el cónyuge o el esposo o la esposa del sembrador no es creyente, se lo puede incluir en las actividades de servicio a la comunidad. Es más, esto le va a ayudar a su conversión, porque él practicando la piedad, el ayudar a otros, pues no, ¿verdad?, se va a ir convirtiendo sin palabras, sin necesidad, viendo los hechos, ¿no, verdad? Esto les ayuda, más bien incluyamos, siempre incluyamos. Dios nos manda a incluir, no nos manda a excluir ni a discriminar. El sembrador se puede relacionar con sus colaboradores, aquellos a quienes quieren alcanzar, las autoridades de su comunidad, la gente en su comunidad y otros líderes. El sembrador debe ser amigable, el sembrador debe de ser una persona sociable, no puede ser una persona antisocial, ni una persona vergonzosa, ni una persona que le cueste mucho relacionarse con otras personas. El sembrador siempre tiene que ser sociable, tiene que tener una relación sana y edificante con los líderes de su comunidad. Tiene que tener una relación sana y amigable con la comunidad. Y tiene que tener una relación amigable con otros líderes, a pesar de las diferencias que haya. Están viendo la palabra de Dios que a unos creó profetas, a otros apóstoles y a otros buenos. Entonces podemos darnos cuenta que cada ministerio, cada iglesia tiene su don, tiene su suerte, tiene su característica especial que la caracteriza. No todas son iguales, no podemos juzgar, no me voy a juntar con ese líder de allá, porque ese líder de su iglesia no hacen esto que yo hago, no hacen lo otro. No, los estamos excluyendo, los estamos discriminando. Un sembrador no es así. La palabra Jesús no fue así en primer lugar. Y la palabra nos enseña
a incluir, a unir. Entonces, un buen sembrador de iglesia tiene que ser unido, tiene que ser compañero, tiene que ser una ayuda a las otras iglesias y a los otros líderes, porque de esta manera vamos a levantar primeramente vamos a empezar otra vez al orden que Dios dejó en su palabra, ¿verdad? De ganar primero a nuestra familia, a nuestra comunidad y luego al resto de las personas. Y segundo, vamos a levantar el cuerpo de Cristo a través de la unidad, porque unidos somos más fuertes. Y acuérdense que el que excluye, el que discrimina, no viene de Dios, viene de Satanás, porque Satanás es el divisor, él es el que vino a dividir. Entonces el verdadero sembrador no tiene que ser divisor, el verdadero sembrador tiene que unir, tiene que ser un pacificador, tiene que ayudar a unir al cuerpo de Cristo. Bien, señales de una iglesia saludable. Tenemos en Efesios 2, 19, 21, sois miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Podemos ver 5 elementos vitales del cuerpo de Cristo, ¿no, verdad? Tenemos que tener una visión, liderazgo, cuerpo ministrante, recursos, y así se va formando la iglesia. Y también tenemos 5 funciones de una iglesia dinámica dentro de su contexto particular, que son enseñanza, servicio, comunión y adoración. Una iglesia saludable hace la diferencia en su comunidad al suplir las necesidades de otros en el nombre de Jesucristo. Llama al pueblo a una nueva vida en Cristo, los ayuda a vivir en Él. ¿Por qué no mencionamos esto? Porque la iglesia de Cristo no solamente se trata de servir, sino también que llama a dejar la vida pasada, a dejar las cosas viejas, a dejar los pecados, a dejar las debilidades. Por decir que no porque sea amistoso con los nuevos creyentes, no porque vaya a traerlos a incluir en el cuerpo de Cristo, en el servicio de la comunidad, voy a dejarlos que sigan tomando bebida, voy a dejar que se sigan drogando, voy a dejar que sigan relacionándose con gente que los jala a los vicios y a los placeres. No, la iglesia de Jesucristo sana y saludable siempre va a llamar al cuerpo de Cristo a que se aparte del pecado, a que se aparte de esas malas amistades, y a que se aparte. Con esto que se aparte no quiere decir que los discriminen a las otras personas, pero sí pueden relacionarse con ellas, pero no incluirse en las obras que antes hacían, sino más bien llevar una relación con ellos, predicándole la palabra de Dios, primeramente con su ejemplo, sin practicar las cosas que con ellos antes practicaban. ¿Me hago entender? ¿Amén? En este polvito de aquí podemos ver, ¿sí?, un triángulo misional, en el cual arriba primeramente está Dios, la iglesia misional. La iglesia sirve a la comunidad y así la iglesia crece y va en dirección pues a Dios, ¿no, verdad? Este es un triángulo misional, una iglesia que no se enfoca en ella misma, sino que se enfoca en Dios y en los demás, ¿sí? Y la iglesia tiene que ganar a su comunidad por Cristo y su comunidad será ganada para Dios, ¿sí? En 2 de Pedro 1, de 3 al 11, nos habla que nosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a nuestra fe amor, al amor afecto fraternal, al afecto fraternal piedad, a la piedad
paciencia, porque todo es con paciencia. Nada va a ocurrir de la noche a la mañana, pero tampoco podemos tener esa mente de que nunca va a ocurrir. Tenemos que dar el primer paso, tenemos que tener paciencia, dominio propio, conocimiento, virtud, fe. Siempre hay que tener fe. Mire que fe está en lo último porque fe es la base de todo. Si no creemos que lo vamos a lograr, no creemos que Dios nos va a usar, no va a pasar nada. Tenemos que tener una mente positiva. Estos son los recursos espirituales que debemos tener. Dios nos levanta como líderes para servir y preparar a otros para el servicio. Ese es el siervo líder. En Éxodo 18:21 nos dice: además, busca tú entre todo el pueblo hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres verídicos que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de militares, jefes de cantel, de centenas, jefes de 50 y jefes de 10, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Aquí podemos ver el claro ejemplo de que Dios llama a líderes a levantar nuevos líderes. No le dice Dios, busca un hombre que sea líder de todos. No, Dios dice, busca hombres. Está hablando de muchos que sean primeramente de grupos de 10, o sea, que mentoreen, que sean líderes que levanten a 10 personas. Luego, jefes que se encarguen de 50. Luego, jefes que se encarguen de centenas, de 100. Y jefes de millares. Vemos el orden que Dios deja en su palabra, y esto nos habla en el Antiguo Testamento. Y como Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, también nos habla en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra de Dios nos enseña que debemos levantar líderes que sean hombres y mujeres fieles, idóneos, comprometidos con la obra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a saber? No vamos a escoger a cualquier persona, siempre pidiendo guianza en oración. Señor, ¿a quién debo escoger? Señor, escógelo tú, Señor. Y Dios nos irá guiando y revelando todo a través de la oración y el ayuno. Siempre la oración y el ayuno, la base de un buen sembrador, de un buen líder, la oración y el ayuno. Y también pues viendo los dones y talentos y capacidades de cada uno mediante un ABC, que es un test para ver en qué es bueno el creyente, en qué lo voy a poner a liderar. Quizás sea bueno con los niños, tenga mucha paciencia, le guste trabajar con niños, entonces lo voy a poder poner de líder de un grupo de niños. Si es bueno relacionándose con los jóvenes, lo voy a poner en los jóvenes, ¿verdad? Y así, si es bueno con las finanzas, pues lo voy a poner de tesorero. Si es bueno con los ancianos, le gusta servir, le gusta qué sé yo, lo voy a poner en esa área. Hay que ver, porque como Cristo mismo dijo, Él pues levantó a unos de una manera y a otros de otra. Como siempre digo, no todos tenemos las mismas habilidades, ¿sí? Estamos para ayudarnos los unos entre los otros. Bien. Tenemos el ejemplo de un arbolito, una semillita que nace, crece, se multiplica y es eterna. La diferencia, como le enseñan a los niños en las escuelitas, ¿no, verdad? El ciclo vital: nace, crece, se reproduce y muere. La diferencia entre la iglesia de Cristo es que nace, crece, se multiplica, pero no muere, es eterna. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra a levantar el evangelio, a traerlo aquí, su cuerpo murió
pero la iglesia quedó y se multiplicó a través de los apóstoles, se multiplicó así y se hizo eterna. Así que la iglesia no muere, la iglesia es eterna. Podemos morir nuestra carne, pero seguirá el evangelio multiplicándose y multiplicándose en nuevos creyentes en el mundo entero. Hechos 2, 40-41 nos dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadió aquel día como 3,000 personas. ¿Se dan cuenta cómo la iglesia se multiplica? La palabra de Dios nos habla de una multiplicación. No podemos pensar solo en el yo, mi salvación, yo ya me salvé, mi familia ya se salvó, ya ahí quedó todo. No, Dios no nos mandó eso, sino añadir a más personas al evangelio y al cuerpo de Cristo. En fin, todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de su iglesia. ¿Por medio de quién? De nosotros, su iglesia, no de las paredes del templo, no, sino a través de su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Aquí no está que demos a conocer el renombre de la iglesia, ministerio, llámese como se llame, ministerio fulanito de tal, que ese ministerio sea conocido en el mundo entero, no. Aquí tenemos que hacer conocer toda la diversidad de Dios a través de nosotros, de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo, que Cristo sea glorificado, que la gente no vea el nombre de nuestro ministerio, sino que vea el nombre de Cristo en cada uno de nosotros. El fin de todo esto es que a los poderes y a las autoridades de las regiones celestes, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos más a Dios. Esto nos dice Efesios 10:12. En conclusión, la misión de plantar iglesia comunitaria, sana, saludable, es cambiar, salir de la religión, de lo rutinario, de las 4 paredes y salir a la calle a buscar dónde están los perdidos. ¿Sí? No los vamos a ganar desde nuestra casa. Sí, podemos orar por ello. Eso es demasiado importante, primordial. Orar por nuestra comunidad. ¿Sí? Pero la palabra de Dios también nos enseña que la fe sin obras es muerta. Así que ya oramos por nuestra comunidad, ya ayunamos por ella. Ahora es momento de movilizar estos pies, ir hacia afuera, ir por esas almas. ¿A dónde están los perdidos? ¿Cómo vamos a hacer eso? Como un análisis a la comunidad, analizando a dónde está la necesidad, a dónde están los perdidos. A ver, yo les doy un claro ejemplo para que nos demos cuenta por qué la iglesia de Cristo en estos tiempos, llámese como se llame la denominación, han perdido el orden, han perdido el enfoque, han perdido completamente y se han encerrado la mayoría en una religión. ¿Por qué? Podemos ver en el Nuevo Testamento cuando apareció Jesús en la tierra, que los escribas y fariseos hipócritas se enfocaban solamente en ellos, en un grupo pequeño nada más, en los que tenían más dinero, en los que supuestamente eran más santos, pero mentira, eran sepulcro blanqueado, dice su palabra, por dentro estaban al hueso de muerto.
Un buen líder, un buen cristiano, un buen sembrador que siembra la palabra, que ama a Dios, no lo vamos a reconocer por cómo se vista, sino por cómo actúa, ¿sí? Porque hasta el mismo diablo dice que se disfraza de ángel de luz. Y con esto no quiero decir que no debamos guardar nuestro testimonio por fuera, porque tenemos que también, somos cartas abiertas al mundo y tenemos que predicar también con nuestra apariencia, vistiéndonos con pudor y modestia, reflejando, dando a ver con los ojos de que hay un cambio, de que hay una transformación, ¿sí? Por fuera, a primera vista, ¿sí? Hay algo que en el mundo usan que dicen que la primera impresión, con eso se quedan las personas, por cómo te ven, te tratan. Entonces tampoco puedo ir a sembrar nuevas iglesias vestido de mundo, como mundano, ¿no? Sino, pues tenemos que guardar también nuestro testimonio con nuestra vestimenta, porque tiene que haber un vivo ejemplo a través de nosotros, de que Cristo cambia, de que Cristo transforma, ¿no verdad? Entonces, empezando por ahí y con nuestras acciones, ¿sí? Con nuestras acciones, la gente va a ver cómo actuamos, las personas van a ver cómo nosotros reflejamos a Cristo, no solo de palabra, de la boca para afuera, sino con acciones. Para mí más importante son las cosas que uno haga, cómo uno actúe, con qué ganas uno haga las cosas, ¿sí? Porque hay muchos que les gusta practicar la piedad y ayudar a otros, pero para ganar más seguidores, pero para vanagloriarse y para hacerse famosos ellos mismos, hasta graban cómo dan de comer a otros y hasta graban, y eso a Dios no le agrada, porque su palabra dice, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así que todo tenemos que hacerlo humildemente para la gloria de Dios, sin egoísmo y sin vanagloria. Es más, aquí que nuestro nombre no sea reconocido, sino que sea reconocido el nombre de Cristo a través de nosotros, y no solo de nosotros, sino de todas las personas que hemos ganado para Cristo, ¿sí? A través de nuestra comunidad, porque si nuestra comunidad mejora, ¿sí? Mejora, las otras comunidades van a decir, wow, esa comunidad, ese barrio, ese sector, pues ha cambiado bastante desde que esa iglesia está ahí. Pues ya no vemos que roban, ya no vemos que hay pandilleros, ya no vemos tantos drogadictos en las calles. De verdad, esa comunidad ha mejorado. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Y entonces las otras comunidades van a ser ganadas sin palabras, ¿sí? Los hechos hablan más que las palabras. Entonces, empecemos a sembrar iglesias sin títulos, sin denominaciones. Aquí el único que tiene que recibir la gloria es Cristo, ¿sí? Puede llevar un nombre para diferenciarla de las otras iglesias, pero siempre teniendo la mente y reconociendo de que somos un solo cuerpo de Cristo y que nos necesitamos los unos a los otros, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr esto? Empecemos desde nuestra familia, empecemos desde nuestros hijos, empecemos desde nuestra pareja, empecemos desde nuestros vecinos, empecemos por nuestro testimonio. Aquí no vale el hablar, sino el hacer. La palabra de Dios no vuelve vacía, es verdad, pero la gente tiene que verla primeramente en nosotros. Amén. Muchas gracias y Dios le bendiga.